Me interesa mucho este tema, de verdad, porque lo seguí en la medida de lo posible, pero ¿qué pasa con el dólar, Pablo? ¿Qué pasa con el dólar? Es lo que se pregunta a todo el mundo por estas horas. Hubo una escalada de todos los dólares paralelos, el contado con liquidación, contado el dólar bolsa y el dólar blue. El más notorio es el dólar blue. Hoy tocó los 1.300 pesos, después bajó un poco, terminó en 1.280. Pero lo importante es que en 4 días ya aumentó 15%. Y sabemos que cuando el dólar paralelo, los dólares paralelos suben, habla más, dice muchas cosas sobre la economía y todo el mundo espera que impacte nuevamente en la inflación que estaba derrumbándose según Milei. Bueno, ¿qué factores están actuando en la coyuntura? Número uno, podríamos decir lo que pasa con el agroexportador, que está reteniendo, como hacen históricamente, ya es un deporte, todos los años presionando por una devaluación. Recordemos que el agroexportador actualmente tiene un esquema que liquida el 80% de lo que venden, soja, maíz, etcétera, en el dólar oficial y 20% en el dólar contado con liquidación. Es un dólar paralelo que comprende operaciones financieras, le permiten liquidar en ese dólar que es más alto, está en 1.230, 1.240 el día de hoy. El oficial está en 900, ahí, alrededor de 900. Bueno, ¿qué pasa? Dice, si liquidamos en el contado con liquidación, generamos oferta y nos baja más el contado, baja la cotización. Por lo cual, dicen esto, que es uno de los factores que ocurre, si liquidamos ahí, baja el precio, por lo cual no liquidan, pero en realidad lo que están pidiendo es una devaluación del dólar oficial, o sea, un aumento importante del dólar oficial, o que le quiten las retenciones. Alguna otra versión del dólar soja, ¿no? Que ya se le había dado más a varias versiones. Claro, pero más amplio que impacte realmente en los ingresos. Pero bueno, hay un elemento especulativo del agroexportador. Número 2, ¿qué ocurrió en el último mes y pico? El dólar central bajó mucho la tasa de interés. Claro. Bajó del 80%, había arrancado en el 100% al inicio del gobierno de Milei. En marzo, a principios de marzo, está en el 80%, la bajó al 40% en semanas sucesivas, fue bajando abruptamente. Y eso hace que las colocaciones de inversiones en pesos argentinos sean menos atractivas, que no es lo mismo cobrar una tasa de interés del 100% o 133, como estaba el año pasado, que una tasa de interés del 40% y mucho más cuando la inflación está en el 290% anual. Esto significa que el que coloca un plazo fijo pierde poder adquisitivo en su ahorro. Sí, o las cuentas remuneradas que tampoco... Exactamente. Bueno, ahí hay una contradicción fuerte, el gobierno lo está haciendo para licuar la deuda del Banco Central, pero lo que está ocurriendo es que esta baja de la tasa de interés está rehaciendo lo que llaman carteras en dólares, fondos especulativos, y no solo fondos especulativos, gente de a pie que se vuelve al dólar. Todavía no es un movimiento, una corrida intensa, pero es lo que se está viendo y ya es preocupante. Caputo estaba diciendo que quería que suban un poco más la tasa, entre una de las versiones que leí hoy, ¿no? Sí, el Caputo lo que estaba pidiendo el ministro de Economía es a los bancos que paguen más por los plazos fijos, porque la tasa de interés de referencia está en el 40% y si uno va al banco, el banco está ofreciendo 30%, 32% por el plazo fijo. Estaba pidiendo que ofrezcan más. No obstante, la tasa de referencia del Banco Central es muy baja frente a la inflación. Claro. Entonces, bueno, tenemos número 1, la especulación del agro. Número 2, este elemento de la baja de interés. Número 3, el dólar oficial está prácticamente planchado desde la devaluación de diciembre. Se devaluó y desde diciembre el dólar oficial, que crece a un ritmo más o menos 2% anual, creció un 11% frente a una inflación que aumentó desde diciembre a abril, sin considerar estos días de mayo, 107%. Lo que dicen muchos analistas económicos, y lo mismo el agro y los exportadores más en general, esto produce un atraso cambiario, nos hace reducir los ingresos, es una pérdida de competitividad, etcétera, etcétera. Y este atraso cambiario existe, más allá de cuando uno quiera comparar si todavía no se liquidó toda la competencia que se ganó con la devaluación, pero no. Es un dato de la realidad. Es que con el dólar planchado y la inflación avanzando, el atraso se va ocurriendo más allá de la fatal arrogancia de Milei, que viene negando este hecho del atraso cambiario. Hayek. Mirá, me estoy estudiando, La fatal arrogancia de Hayek. Bueno, número 4, el factor político, el atraso en la votación de la ley bases y no la votación, del dictamen en comisión de la ley bases y del paquete fiscal
en el Senado está siendo percibido por el establishment económico como un elemento de un empantanamiento del gobierno. No tiene ninguna ley a 6 meses ya. Bastante perceptivo el establishment. Sí, se dio cuenta. Che, no le aprueban nada, bueno, me parece. Claro. Bueno, entonces tenemos número 1, la especulación del agroexportador. Número 2, lo que ocurre con la baja de tasa del Banco Central. Número 3, el dólar planchado, que hace que se pierda competitividad y que se produzca el atraso cambiario. Número 4, el retraso en la votación de la ley bases y del paquete fiscal. ¿Cuál es el panorama económico más amplio? Bueno, es muy grave. El dólar está dando señal de otros problemas, de otras inestabilidades. Vimos que en los últimos días subió el riesgo país. Esto significa que una Argentina que tiene una deuda muy grande y tiene que empezar a pagar deuda, y el gobierno tenía la expectativa de pagarla tomando deuda a partir de fin de año y del año que viene, se hace más difícil, porque conforme sube el riesgo país, Argentina tiene que pagar más tasa en términos internacionales para obtener dólares. Por lo cual la suba del riesgo país es un problema, está subiendo, todavía no es una subida intensa, pero subió en los últimos días. La guita que prometió Caputo, que nunca llegó, ¿no? Nunca llegó, los 15.000 millones que nunca llegaron. En simultáneo cayeron, todavía de vuelta no mucho, porque el normal había subido mucho durante todo el año, pero está cayendo, cayó en el día de hoy, refleja que las cotizaciones de las principales empresas del país caen. Por otro lado, se conocieron datos económicos muy, muy graves, de un derrumbe muy notorio. Para decir solo algunos, el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica que publica el INDEC, lo publicó hace 2 días, 8,4 de caída en marzo en relación a marzo del año pasado. Hoy se conocieron estadísticas de supermercados, 9,3 de caída de las ventas en supermercados en relación a marzo del año pasado. Es decir, que el consumo cae más que lo que está cayendo la actividad económica. Y las caídas industriales de algunas leyes de algunas provincias como Santa Fe, 37% de la caída de la industria, números de ese nivel, digamos. Bueno, es muy importante la caída de la industria, se da en todas las ramas en las que clasifica el INDEC a la industria, pero después CAME, que es una cámara de la pequeña y mediana empresa, difundió los datos estos días de la actividad industrial PYME, y 18,3% cae la actividad industrial PYME. Ya no es un dato de marzo como los del INDEC, este ya es un dato de abril, ahora reciente. 18,3% cayó la actividad industrial PYME, la mayor caída en los últimos 3 meses. Bueno, este derrumbe se refleja en otra cifra más dramática: el 55% de la población pobre y el 18% de la población indigente, que estimó el Observatorio del Derecho Social de la UCA en los últimos días. Se duplicó en relación a la medición anterior la indigencia, bueno, aumentó mucho la pobreza también. Cuando se observa el panorama grave, bueno, la caída de cuentas sueldos, ¿no? También la caída de más de 200.000 cuentas sueldos que se cerraron, porque los datos de empleo, de puestos de trabajo, vienen con cientos de rezago. Los últimos datos son de febrero, pero las caídas de las cuentas sueldos ya reflejan que son datos más amplios que los 100.000 puestos de empleo registrados en el sector privado, que venían registrando la caída hasta febrero. Bueno, cuando se observa este panorama tan grave, aparece otra pregunta, que ¿es sostenible este experimento de Milei y Caputo? No ya en términos de la crisis social que se juega en las calles, en la lucha de clases, sino en los propios términos del esquema económico. Y esto es lo que vienen alertando muchos economistas del establishment, que son escuchados por el establishment y que empiezan a señalar problemas profundos, más allá de que Milei se enoje con estos economistas. Por un lado, señalan que el gobierno depende de la recesión para juntar dólares en el Banco Central para los pagos de deuda que se van acumulando hacia fin de año y hacia el año que viene, que son crecientes. En particular son pagos con los buitres de Wall Street. Además indican que el gobierno se hizo cepo dependiente, depende cada vez más del cepo para sostener el esquema financiero precario, que ahora ya se está moviendo con la suba del dólar, y ese esquema financiero precario que depende del cepo alimenta ganancias de especuladores financieros, los amigos de Toto Caputo. Una pregunta táctica hablando de Toto Caputo. ¿Hoy intervino de alguna manera para que baje eso que bajó? Bueno, hoy intervino, eso no también rompe su teoría, ¿no? Pero intervino, no es oficial, pero se supo a través de los diarios que relevan el mercado financiero y demás, que intervino el contado con liquidación usando dólares del Banco Central, y esto ya es un problema porque con el fondo prohíbe ese tipo de intervenciones
y Caputo ya lo hizo en 2018 y fue motivo de su eyección al frente del Ministerio de Economía, ¿no? Cuando presidía el Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Bueno, resulta que hay un crecimiento aparte de la deuda pública medida en dólares, tanto de la deuda del Banco Central como del lo que se llama el Tesoro, del Ministerio de Economía, formalmente son independientes, sobre todo el Banco Central. Está viendo en este esquema financiero precario que ahora se está poniendo en cuestión, aparte produjo un aumento de la deuda en dólares del Banco Central, que el gobierno dice estamos limpiando el Banco Central. No, produjo un aumento de la deuda del Banco Central en dólares por los BOPREAL, que es una para cancelar deuda de importadores, y porque el dólar está planchado. Bueno, el gobierno consagró este esquema al altar de los especuladores financieros, para los buitres amigos de Toto Caputo. Y la última pregunta es, ¿será Milei devorado por los propios buitres que lo veneran? Bueno, el futuro nos dará las respuestas.